Bueno, entonces vamos a empezar, voy a ampliar un poquitito, con la tabla periódica, que es también un tema cortito, así que no vas a tener problema. Bueno, este video después va a quedar, viste, como los otros en YouTube, pero también te colgué en el campus todos los de tabla periódica que vimos con los chicos del pre-medicina. Así que vas a tener varios videos, eso te invito a verlos. Ellos lo ven como más extenso, pero te va a venir bien. También para tener otro video, está también en el campus. Bueno, tiene un poquito de historia, ¿no? Porque toda esta parte de la tabla no es nueva, sino que ya desde el siglo XIX y antes, cuando empezaron a tener una vaga idea de todo lo que son los átomos, las moléculas, bueno, trataron de ver cómo podían clasificar o qué, digamos, similitud también y diferencias tenían los elementos entre sí. Entonces, bueno, empezaron a ver cómo los podían agrupar o estudiar mejor. Al principio, todo comenzó con agruparlos por las masas atómicas, porque ellos dijeron, bueno, ahí están los elementos menos pesados, por ejemplo, el hidrógeno y el helio, que son los más pequeños, los menos pesaditos, y después hay otros metales que son mucho más pesados. Entonces, bueno, empezaron a agruparlos por las masas atómicas, que había una correlatividad, pero no es la que se tiene en cuenta ahora, ¿no? Bueno, en 1817 aparecieron las tríadas de Dobereiner, que es el primer paso, ¿no?, a la clasificación. Ellos dijeron, bueno, a ver, si los agrupamos en las propiedades químicas semejantes, parecidas, bueno, vamos a encontrar grupos de tres elementos. Por ejemplo, ellos encontraron que el calcio, el estroncio y el bario tenían propiedades semejantes, como por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo. Entonces empezaron a agruparlos de a tres. También vieron que en la masa atómica, que es lo que yo te comentaba, peso atómico, que es lo mismo, también había algo, ¿sí?, que había una correlación. Por ejemplo, si sumás 40,08 más 137 del bario, 36, lo dividís por 2, te va a dar justo la masa del estroncio, 87,63. Lo mismo si haces, por ejemplo, esta otra tríada, 35,5 más 126,91, lo dividís por 2, te da 79,91. Entonces, el peso atómico del elemento central de cada tríada podía obtenerse, digamos, sumando los otros dos. Entonces, tal vez habían elementos en los cuales no estaban descubiertos, pero ellos ya sabían con las tríadas cuánto iba a pesar, ¿no? Entonces, más o menos en 1850 ya se habían identificado más o menos 20 tríadas que, bueno, identificaron y empezaron a agrupar, ¿no? Que había una regularidad en las propiedades. Bueno, en 1864 aparecieron las octavas de Newlands, que observó que cuando se ordenaban según sus masas atómicas, dijeron, bueno, a ver, vamos a ordenarlo por las masas atómicas, no juntar por sus propiedades químicas, sino por sus masas atómicas. Entonces, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes, o sea, se formaban grupos de 8 elementos con propiedades semejantes. O sea, en realidad sería así. Por ejemplo, hay 2 octavas, ¿no? Estas son un ejemplo de 2. Litio, berilio, boro, bueno, esto según las masas atómicas crecientes. Entonces, cuando ponían la otra octava abajo, empezaron a ver que, por ejemplo, el litio y el sodio tenían propiedades semejantes, el berilio y el magnesio también, el boro, el aluminio también, por ejemplo, el flúor, el cloro también, que son los halógenos, el neón y el argón, que son los gases nobles. Entonces dijeron, bueno, hay algo que se correlaciona, que eso era importante para la época, se correlaciona las propiedades con las masas atómicas. Hay algo acá que está dando a entender que hay una correlación
entre las masas atómicas que van agrupando a los elementos según sus propiedades. Bueno, lo que pasa es que acá no se siguió con la otra octava, con las octavas, porque después empezaban a existir muchos más elementos, que nosotros ahora sabemos que son los de transición y los de transición interna. Entonces como que no le quedaban agrupados en 8. Pero bueno, si bien es rechazado esto por la comunidad científica, Newlands comenzó a agrupar a lo que es el grupo, lo que se conoce ahora como los grupos, que son las columnas, y los periodos, que son las filas horizontales, ¿no? Empezó a armar esto, que era importantísimo, por más que lo hayan rechazado a este trabajo. Y ahora viene lo más importante, que es Mendeleev-Meyer. Ya en 1869, propusieron como una primera tabla periódica muy rudimentaria, como la vemos acá, pero ya dieron lugar a lo que son las octavas, y la vemos acá. Bueno, acá faltan algunos de los gases nobles, pero bueno, empezaron a armar tablas periódicas en las cuales ya empezaron a ver que habían grupos, o sea, se empezaron a ordenar en grupos y períodos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los pesos atómicos, de las masas atómicas, porque ellos lo agrupaban de esa manera, según las masas atómicas. Entonces, con eso, ellos, por ejemplo, el calcio, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, dice, en el lugar que le sigue al calcio, predijo la existencia de un elemento que él denominó ecaboro, que eca significa primero, ¿sí? Por ejemplo, a ver, estoy con la tabla acá como machete al lado mío, para que, dice, a ver, en el lugar que le sigue al calcio es el escandio, ¿no es cierto? El escandio. Entonces, él denominó ecaboro, ¿sí? Porque habrá visto alguna propiedad parecida o algo así, pero bueno, después se cambió. Escandio, ahí está. Posteriormente ese lugar fue ocupado por un elemento llamado escandio, que bueno, las propiedades coincidían con ese ecaboro que lo habían pronosticado nada más. Entonces es como que habían lugares vacíos, pero ellos pudieron pronosticar cómo iba a ser ese elemento, que después, posteriormente, se habrá descubierto el escandio y le cambiaron el nombre. Le dejaron de decir ecaboro y le pusieron escandio. Por ejemplo, el ecaluminio era el galio después. Entonces ellos era cómo lo pronosticaban, que tenía 18 UMA, unidad de masa atómica, y ya con el descubrimiento del galio, bueno, ya sabían exactamente qué propiedades tenía, ¿sí? Es lo mismo que se está haciendo ahora, con muchos elementos radiactivos encontrados que en las tablas periódicas de ahora, que salen ahora, dicen U, U, A. Bueno, son nombres provisorios hasta que se coloque el nombre, ¿no? Verdadero. Pero acá pasaba algo importante, que a veces no correspondía con las masas atómicas, no correspondía el lugar que tenía que estar por sus propiedades. Por ejemplo, si yo me voy al teluro y al yodo, el teluro es 127,6 la masa atómica, unidad de masa atómica, ¿no? Y el yodo es 126,9, ¿no? O sea, el teluro viene en la tabla periódica que conocemos nosotros ahora, el teluro viene primero que el yodo, porque el teluro, en esa época no sabían, pero ahora sabemos que el teluro tiene 52 protones y el yodo tiene 53. Entonces el yodo viene después. Pero ¿qué pasaba? Ellos lo tenían al revés.
porque decían que la periodicidad estaba dada por la masa atómica. Entonces, al yodo había que ponerlo en el grupo 7, perdón, en el grupo 6, y al teluro había que ponerlo en el grupo 7A. Entonces había algo raro ahí. El teluro no correspondía con los halógenos, y el yodo era un halógeno, ¿sí? Y estaba en la columna del oxígeno, del azufre, del selenio, que no correspondía con las propiedades químicas del grupo. Entonces dijeron, bueno, acá hay un problema, están dados vuelta. Lo mismo que el cobalto, si te fijas en el cobalto y el níquel, a ver, yo lo voy a buscar acá, el cobalto está primero, el cobalto es 58,93 y el níquel es 58,7. Es menor el del níquel, menor masa atómica, y viene después. Lo mismo que el argón y el potasio, ¿no? Que el argón 39,94, que está primero, y el potasio 39,09. O sea, es menor. Entonces estaba al revés. El argón obviamente no lo puedo poner en el grupo 1, tiene que estar con los halógenos, en el grupo 8. Entonces, bueno, acá había un problemita, ¿sí? Y empezaron a investigar. Hasta que vino Henry Moseley, un joven inglés, Henry Moseley, que, bueno, estuve estudiando la radiación X, y bueno, un montón de ¿cómo se llama?, de experimentos, etcétera, y descubrió que en realidad las propiedades de los elementos, después de haberse descubierto los protones, descubrió esto, que en realidad la función periódica de los elementos no estaba en la masa atómica, sino está en los números atómicos. Por eso el yodo va después del teluro, porque el yodo tiene 53 protones y el teluro 52, independientemente que la masa atómica es más chico el yodo, es menos pesado, digamos, menos pesado el yodo y el teluro es más pesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se colocó una ley Mendeleev-Moseley, que dice, y esta es la verdadera y la exacta, ¿no? Las propiedades químicas de los elementos y la mayoría de la física son funciones periódicas de sus números atómicos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? La periodicidad está en los números atómicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿está entendido? Que no está en la masa atómica, sino está en los números atómicos, Z, que lo habíamos visto antes, y en la cantidad de protones. ¿Sí? Sí, entiendo. Bueno, eso es como lo principal. Después viene todo lo otro, pero digamos que hay que entender eso, porque te lo pueden llegar a preguntar cómo se rigen las propiedades químicas en la tabla periódica, y bueno, y las funciones físicas también, por las funciones periódicas de los números atómicos. Entonces acá tenemos la tabla ya moderna de la clasificación periódica de los elementos, de los cuales vamos a tener grupos, que son las columnas, que es lo que los elementos, digamos, están agrupados en sus propiedades. Por eso acá ves que el yodo quedaba al revés con los anteriores, y bueno, Moseley después dijo, no, como es 53 protones tiene el yodo, y el teluro 52, va de esta manera, no al revés. Entonces tenés las columnas verticales, que son los grupos, y los períodos, que son las filas horizontales, que son las octavas, por ejemplo, que hablaba Newlands de litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, que veía cierta correlatividad. Esos son los períodos, ¿no? Bueno, en la clase, los períodos están por número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá tenés esta columna,
que ves que el lantano tiene 57, o sea, va acá, ¿sí? Después 57, 58, 59, si es como si estuviera metido acá, se expandiría, serían unas tablas que vendían antes, que se expandían y quedaban largas, porque esto en realidad está metido acá, ¿sí? Va después del bario, el lantano, 57, y después 71, y acá aparece 72 recién con el afnio. Pero bueno, como que se los saca, porque ahora vamos a ver que son unos elementos que se llaman de transición interna, ¿sí? Bien. Entonces el periodo 1, 2, 3, 4. ¿A qué se corresponde los periodos? Los periodos justamente están asociados con los niveles energéticos del átomo. Ves que los electrones están ordenados según niveles energéticos de energía. Bueno, el que solamente tiene el nivel 1 de energía es el hidrógeno y el helio. Y no tienen más niveles. Los que tienen el nivel 1 y el nivel 2, o sea, tiene 2 niveles, es el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, que tiene completito. Después el que tiene 3 niveles de energía son todos estos, después estos tienen 4, estos tienen 5, estos tienen 6, o sea, cada vez son más grandes esos átomos, porque tienen muchísimos niveles, 6 y los que tienen 7 niveles. ¿No? Bien. Y los grupos tenemos una clasificación, lo voy a escribir, después está, pero bueno. Los grupos, hay 2 clasificaciones, que justamente está acá, justamente en esta tabla, está bueno para verla. Ves que hay una que es del 1 al 18 directamente. Bueno, eso es la IUPAC, ¿sí? El sistema internacional que dice que los grupos, está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿sí? Todo eso hasta el 18, que son los gases nobles. Pero hay otra que es la norteamericana, que es con números romanos, y dice que hay el grupo 1, y en realidad acá le falta el A, ¿sí? Por eso si tenés una tabla, fíjate que va a decir 1A, 2A, y acá va hasta del 3A, ¿sí? La columna 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y acá estos van a ser los B. ¿Sí? Está el 1B, el 2B, ¿sí? No es correlativo porque es según su configuración electrónica y sus propiedades. ¿Sí? Este, por ejemplo, el del escandio es el 3B. ¿Por qué este no empieza con 1B? Porque en realidad estos tienen 3 el grupo son los electrones que hay en el último nivel. Este, por ejemplo, esta columna tiene un electrón. Estos tienen 2 electrones, estos tienen 3. Este tiene 4, este tiene 5, este tiene 6, este tiene los 7, ¿ves que va distinto? Todo este grupito se lo coloca en el 8, B, y el cobre es el 1B, el del cobre, el grupo del cobre, y el del zinc, que está el zinc, es 2B. ¿Sí? Porque ya es correlativo a la cantidad de electrones que hay en el último nivel. No es exacto en estos que están acá, en este grupo, que son los de transición. Pero sí es correlativo en el grupo 1 y 2, y después sigue con el 3, y si ves que estos 3 se corresponde a este último numerito. O sea, el 13 de la IUPAC es el 3. Guarda con eso. El 4 es el 4A. El 5 y así. O sea, el 18 es
el 8A. No es que acá el 8 sería el 8A, no, porque acá es otra cosa. Es distinto. Entonces ahí vos tenés dos grupitos, o sea, dos clasificaciones de los grupos en la tabla periódica. La UPAC y la norteamericana. Bien, voy a bajar, así que voy a borrar esto. Entonces vamos a empezar a ver clasificaciones de la tabla periódica. Acá es según, en base a su configuración electrónica, a su estructura electrónica, la cantidad de electrones que hay, ¿sí? en la configuración electrónica. Bueno, vos tenés elementos representativos, gases nobles, inertes o raros, elementos de transición, o que también se le dice metales de transición porque son todos metales, y elementos de transición interna, que justamente acá están, son los lantánidos y los actínidos, que también se le dice lantanoides y actinoides. Creo que está puesto más abajo. Bien, entonces me voy a volver a ir, lo voy a explicar con la tabla, así se ve mejor. ¿Sí? ¿Ves? Que está explicadito. Bien. Ir mejor con la tabla. Entonces, estos dos grupos, el grupo 1 y 2, son representativos. Y este también. Son representativos. También se le puede decir principales a los representativos. ¿Sí? Los representativos, entonces son grupo 1 y 2, y del 13 al 18, o del 3A al 8A. ¿Qué característica tienen los elementos representativos? Que tienen incompleto el último nivel nada más. O sea, el último nivel que llegan, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno tiene incompleto el 1. El litio tiene incompleto el número 2, no el 1. El 1 está completo, el 2 está completo. El sodio, el magnesio, el aluminio tienen el 1 completo, el 2 completo, pero el 3 incompleto. O sea, es el último nivel, incompleto con la cantidad de electrones. O sea, le van a faltar electrones para tener una configuración estable, como es que lo tienen los gases nobles, que lo tienen completo. Le falta, ¿sí? Entonces van a querer llegar, ¿sí?, a la configuración electrónica de los gases nobles, por eso van a formar compuestos químicos, que es lo que vamos a ver después nosotros. Pero solamente para llegar a formar compuestos, completando los electrones del último nivel, ya está completo. Ya forman compuestos, ¿sí? Por eso son los que más reaccionan, los que más vamos a ver, porque son los que más fácil reaccionan, porque tienen que completar solamente un nivel, que es el último. Por eso nos cansamos de ver los elementos representativos. Estos, lo tendría que haber hecho con otro color, bueno, no importa. Estos son de transición. Son todos metales, por eso les dicen metales de transición. Estos tienen incompleto los dos últimos niveles del cual llegan. Por ejemplo, los del periodo 4, pero no hay periodo 3, bueno, periodo 4, tienen incompleto el nivel 3 y el nivel 4. Los del 5 tienen incompleto el 4 y el 5, y así sucesivamente, ¿no? Esos son los de transición. Y estos son de transición, que también son metales, son de transición interna. Son de transición interna, que se llaman lantánidos y actínidos, según los del periodo 6 son lantanoides o lantánidos, y los del 7 actínidos o actinoides, que si estás viendo corresponde con el elemento que comienza, ¿sí?,
que es el lantano y el actinio, que comienzan la secuencia. Y estos tienen los 3 últimos niveles incompletos. O sea, los del 6 van a tener el 4, el 5 del 6, y los del 7 el 5, el 6 y el 7. O sea, son como muy contradifíciles de formar compuestos en la naturaleza, porque imagínate que tienen que completar con 3 niveles, muy complicados, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros no los vamos a ver reaccionar, algunos de transición, los más comunes, y sí los elementos representativos, que son los más comunes. ¿Y estos quiénes son? Los gases nobles o inertes, que están completos, no tienen niveles incompletos. Por eso no los vemos en la naturaleza reaccionar, no reaccionan, porque están completos y no forman compuestos para llegar a estar completos, o sea, no les sirve. Ya están por sí solos completos. Por eso son gases monoatómicos. Entonces esta es según la configuración electrónica. Y además, hablamos de los bloques. Este es el bloque, ¿sí? Uy, me salió re feo. Este es el bloque S. Este, junto con los gases nobles, o sea, estos representativos, esta otra mitad de los representativos, y los gases nobles son los del bloque P. Vamos con transición. Estos son los de transición y son los del bloque D. Y estos, que son los de transición interna, son los del bloque F. ¿Por qué se le dice con esas letras? Bueno, S, D, P o SP, en realidad es el que le sigue, SP, D y F son orbitales dentro de los niveles energéticos. Hay orbitales, por ejemplo el S es redondito, el P son 3 en forma de mancuernita, como si fueran unos globitos, el D son 5 y el F son 7 orbitales. ¿Sí? Entonces, el último electrón de estos, del grupo 1 y 2, justamente está en un orbital S. El último electrón de esos elementos está en un orbital o subnivel que se llama S, que es redondito. Los del bloque P están en un orbital P, uno de los 3 orbitales P. Los de transición, el último electrón que tienen, cae en un orbital D, que son 5, pero caen en alguno de esos. Y los del F caen en alguno de esos 7 orbitales del F. En agronomía no toman configuración electrónica, así que tranqui. Solamente los bloques. Por ejemplo, el calcio, ¿en qué bloque está? Bueno, en el bloque S. Pero nada más. Si sabés la configuración electrónica, mejor. Ahí en el videíto que yo te colgué en el campus, que son todos los videos de medicina, está explicado, por si te gustaría aprenderlo. Está explicado porque ellos les toman, pero en agrarias, no. Así que pero sí los bloques, eso sí. Pero, bueno, se corresponde a la configuración electrónica, por eso por ahí lo menciono un poquito. Entonces, bueno, y está explicado. Landaniosetti, todo lo que te explique. Y aparte de eso, ay, quería ver otra cosa. ¿Ves que están los bloques? Acá está. ¿Ves los del S, los del P, los del D? Bueno, ojo que el helio, justamente, mira, estoy mirando acá, el helio también está en el S, porque el nivel 1 solamente tiene S. Entonces el helio es la excepción, ¿sí? Está en el S nada más. Periodos y grupos. Bueno, acá tenés también otro dibujo de S, P, D y F, ves que te lo marca bastante.
Bien. Y entonces hay una configuración electrónica, no una configuración electrónica, perdóname, una clasificación que es según las propiedades químicas y físicas, ¿sí? Porque esa es según, la que vimos es según la configuración electrónica. Ahora vamos a ver según las propiedades, que es justamente lo que está ahí abajo. Estos, por ejemplo, se llaman metales alcalinos. Bueno, ahí esta vez está en rojo. Son todos metales alcalinos. ¿Por qué? Porque van a reaccionar cediendo un electrón. Nada más. ¿Sí? Ceden un electrón. El litio, el sodio, bueno, el hidrógeno en realidad es no metal, por eso está en verde, pero sería desde el litio, ¿sí? Todos estos son metales alcalinos. Y van a formar sales, por ejemplo, combinándose con, qué sé yo, con un no metal, que son los que están de este lado, y van a ceder, por ejemplo, el sodio, va a ceder un electrón. ¿Sí? Entonces el cloro, que tiene, viste que tiene 7 electrones, está en el grupo 7, o sea, tiene 7 electrones en el último nivel, ahí lo voy a poner así, este electrón fue cedido por el sodio. ¿Sí? Entonces quedan los dos, el sodio va a quedar con la configuración electrónica del neón, que es 10, porque cede un electrón, el sodio va a tener 10 electrones, y el cloro, que se le suma un electrón, va a tener 18. Vamos a hacer lo que es el catión y el anión, ¿no? Porque no es el sodio solo. Entonces tiene 18. Entonces ves que los dos, formando estos compuestos, llegan a la configuración electrónica del gas noble. Bueno, estos son metales alcalinos, porque ceden un electrón. En cambio, estos son metales alcalinos, se llaman metales alcalino-térreos, por sus colores, tierras, ¿sí? Que forman. Estos ceden 2 electrones, por ejemplo, el berilio, todos, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, ceden 2 electrones. Entonces, por ejemplo, si estuvieran con el cloro, que tiene 7, le falta 1, ¿qué van a necesitar? Y van a necesitar uno dárselo acá y van a necesitar otro cloro. Entonces va a haber, voy a cambiar el colorcito, le va a dar uno acá y el otro acá. Por eso el compuesto va a ser berilio, cloro 2. Porque necesita cederle 2 electrones a cada cloro. Ese es según con quién esté. Porque si está con el oxígeno necesita 2. Entonces va a haber 1 y 1, ¿sí? Pero bueno, los metales alcalinos, todo el térreo, ceden 2. Estos, por ejemplo, ¿cómo son? Los halógenos. También propiedades, estos todos tienen propiedades semejantes, ¿sí? Los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, los halógenos. Los halógenos son todos, ¿ves? Como el cloro, el flúor. Si todos tienen 7 electrones, le falta uno solito, por eso son altamente reactivos, le falta solamente un electrón para llegar a la configuración electrónica del gas noble. Después, ¿qué tenemos? Bueno, metales alcalino-térreos, metales de transición, lo vimos. Bueno, los gases nobles, ¿sí? Gases nobles, que ya los vimos en la otra configuración. Pero bueno, acá se repite. ¿Qué tienen? Y los gases nobles, bueno, a excepción del helio, que tiene 2 electrones nada más, todos los otros tienen completos, con 8. Entonces, el argón también tiene 8 en el último nivel. La diferencia del neón con el argón es que el neón, primero, que tiene 10 protones y electrones, y el argón tiene 18. Y el neón tiene el nivel 1, 2, ¿sí? Completo,
con 8, y el argón tiene 3, y así todos los gases nobles, pero tienen completito, no es como todos los demás que tenemos 8 electrones, ¿sí? En el último nivel. Perdón, no 8, sino menos. Bien, y veamos ya que está todo esto acá, veamos la división, ¿no? De metales con no metales. Hay una escalera que vas a ver, que acá está denotadita, en las tablas periódicas. Empieza con el boro, el silicio, es como una escalerita perfecta, ¿sí? Y el teluro y el astato, ¿sí? Iría así. Bueno, de la escalerita para allá son todos metales, ¿sí? De la escalera hacia la izquierda, o sea, todo este grupo son metales. Ahora vamos a ver las propiedades. Son todos sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido, ¿sí? Pero bueno, son todos metales, por eso metales de transición interna, y el grupo 1 y 2, que son metal alcalino y metal alcalino térreos. Son todos metales. De la escalerita para allá, pero hasta acá, ¿qué son esos? No metales, que van a formar aniones cuando formen compuestos, ¿sí? ¿Ves? Negativo, cloro negativo. ¿Qué pasa con los metales? ¿Qué forman? Cationes, que tienen carga positiva, como el sodio, el hierro, ¿sí? Aniones tienen carga negativa, o sea que aceptan. Ahora lo vamos a volver a repasar. Acepta electrones. Y acá lo mismo, bueno, los gases nobles, que ya sabemos que son gases nobles. Y después tenemos, dentro de un lado y del otro de la escalerita, como el boro, el silicio, el germanio, ¿sí? El arsénico, el antimonio, bueno, estos que están de un lado y del otro de la tabla periódica, o sea, el boro es no metal, el germanio es metal, pero también se le dice ¿cómo? Se le dice metaloides, porque también vamos a encontrar en ellos que hay tanto propiedades de metales como no metales. ¿Por qué? Porque están en la línea justamente fina entre un lado y del otro. Mismo también el aluminio, pero no el aluminio en sí, sino que el óxido de aluminio y el óxido y el hidróxido de aluminio también es anfótero, quiere decir que actúa como ácido y como base. Entonces, todas también, bueno, el aluminio no es metaloide, pero también va a tener propiedades como de metal y no metal, ¿no? Anfoterismo, que se llama así. Entonces, esos son los metaloides. Tienen propiedades tanto de metales como no metales, ¿sí? Pero la escalera es lo que marca el abismo entre metal y no metal. Bueno, esa clasificación es según su propiedad química, ¿sí? Metal, no metal y gas noble, y después también por sus propiedades químicas, también está dentro de eso, están metales alcalinos, metal alcalino térreos, los halógenos, etc. Bueno, ahora sí, voy a borrar el dibujito, me voy a ir más abajo. Bueno, ahí es lo que acabamos de ver. Sí, bueno, ahí está metales alcalino térreos. Bueno, ahí está el dibujo, ¿ves? Metal alcalino térreo, halógenos, gases nobles, lantáneos y actínidos. Bueno, ahí está mencionado los metaloides, los gases nobles. Elementos principales, acordate que son los representativos. ¿Sí? Está explicando ahí que de vuelta qué son. Y bueno, y las propiedades. Entonces, ¿no? Las propiedades de las físicas de los metales y los no metales. Hay que entender ahí muy bien, te pueden llegar a preguntar.
Entonces, de los metales es que tienen elevada conductividad eléctrica, ¿sí? O sea, conducen la electricidad y tienen esa propiedad. También los no metales, conducen la electricidad, porque el agua también conduce la electricidad, lo sabemos muy bien. Pero es elevada, mucho más elevada que los metales, los metales. Los no metales ya tienen una baja conductividad eléctrica. Hay una excepción que es el carbono en forma de grafito, como por ejemplo el de los lápices, que conducen la electricidad, tienen alta conductividad eléctrica. Lo mismo que los metales, anda a poner un metal, digamos, en algo caliente y te va a quemar, ¿sí? O el metal está caliente, va a quemar porque tiene una alta conductividad térmica. Y los no metales no, por eso son aislantes, se usan como aislantes térmicos. Excepto el carbono, que es no metal, pero en forma de diamante, ¿sí? Esas se llaman variedades alotrópicas, el carbono en forma de grafito y el carbono en forma de diamante. Son iguales, pero bueno, son distinta la estructura química porque se han obtenido de distinta manera. Metales. Gris metálico o brillo plateado, ¿sí? Ojo que los metales alcalinos, metal alcalino térreo no tienen brillo, pero bueno, la mayoría de los metales tienen brillo plateado, y los no metales ninguno tiene brillo, o sea, no vamos a encontrar ninguno brilloso, todos son opacos. Los metales casi todos son sólidos, excepto el mercurio, a temperatura ambiente es esto, ¿sí? Porque si todos tienen su punto de fusión, su punto de ebullición, temperaturas, pero bueno, a temperatura ambiente, que más o menos son 25 grados, 20 grados. Y los no metales son sólidos, pueden haber sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, el bromo es líquido a temperatura ambiente. El flúor, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno son gases a temperatura ambiente, ¿no? El oxígeno por eso lo respiramos, el nitrógeno que está en un 78% en el aire. Y sólido, por ejemplo, el azufre o el fósforo. Esos son sólidos a temperatura ambiente. Acordate la barrita de azufre que está sólida. Los metales son maleables, dice maleables y dúctiles. Maleables que se puede manipular, se forman placas, forman, qué sé yo, esculturas. Los podés manipular, podés laminarlo, podés hacer lo que quieras. Podés hacer mesas, ¿sí? Lo que sea. En los no metales no sirven, se quiebran en el estado sólido. Y dúctiles significa que forma alambres. Y los no metales no. Guarda que hay excepciones, como te digo, el sodio, por ejemplo, es metal y no es dúctil, pero bueno, la mayoría. Esta tabla es como la brecha entre uno y otro, pero hay excepciones también. Y los enlaces que vamos a encontrar entre metales, formando moléculas, se llaman enlaces metálicos, en donde están tan juntos los dos metales entre sí, que las nubes de electrones se entremezclan. Entonces es como que se enlazan totalmente los átomos entre sí, pero no es uno que no se convierte en catión, ni el otro ni anión, ni tampoco se comparten, no, solamente se forma un enlace metálico en donde las nubes de electrones se entremezclan. En cambio, los no metales las moléculas tienen enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente entre sí? Bueno, son dos no metales, van a formar enlace covalente y ahí sí se comparten. Los electrones se comparten. Por ejemplo, si vos tenés el oxígeno, que es oxígeno 2, el oxígeno 2, ¿sí? Que sabemos que es biatómico, bueno, ahí, por ejemplo, viste que tiene 6 electrones, está en el grupo 6A, o sea que tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? ¿Cuántos puse? Un montón.
No, vamos a borrar. Vamos a borrar uno. Bueno, se me borró un montón. 4, 5, 6. También tengo que borrar otro. Porque tiene que compartir algo. Bueno, se me borra todo. Ahí está. Ahí va. Este lo voy a poner acá. Y acá tengo 4, 5, 6. Ahí está. Y voy a poner en rojo los electrones del otro. ¿Ves? Entonces, y acá me faltó otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, lo estoy poniendo mal, che. Poniendo mal. Voy a empezar de vuelta. Claro, porque es con doble enlace. Esto lo voy a poner con, claro, forma doble enlace, por eso lo estaba poniendo mal. Ahí está. Ahí va. Me estaba dando cualquier cosa. Ahí están los 6 del otro. Entonces, voy a poner con otro lapicito. Esto igual no te lo van a tomar, tranqui. Pero es como para que veas cómo se comparten. ¿Ves que acá está llegando a la configuración electrónica de gas noble, que serían 8, 6, 7 y 8, y este también, 6, 7 y 8. Pero ves que cada oxígeno tiene 6 electrones nada más. Pero entre los dos llegan a tener cada uno 8 y 8. Mentira, porque si vos los contás, hay 12 nada más. Hay 12 electrones si contás todos los puntitos, pero si vos ves, rodeás todos los electrones que va a tener son 8, y si rodeás son 8. Entonces, por eso se comparten. En el enlace covalente se comparten. ¿Sí? Los electrones. Esos están también los videos de enlaces, por si los querés, están en YouTube, en el canal de Biología versus Química, pero si los necesitas me los pedís y te los paso. No lo toman, pero bueno, por ahí para entender un poquito mejor lo que son los enlaces. Y bueno, y lo que estábamos haciendo antes, que no está acá, pero bueno, ya que estoy en el tema de enlaces lo comento, está el enlace iónico, que va a servir para entender todo un poco más, es entre metal y no metal. O sea, entre y entre una y otra. Por ejemplo, ¿qué estábamos haciendo? Ves que el sodio tiene un puntito y el cloro le falta uno. Entonces ese va a ir acá, pero acá lo que sucede no es como el enlace, ¿ves? Covalente que queda la nube de electrones, sino que acá se lo está dando, entonces queda un catión y acá queda un anión. Los dos quedan con 8 electrones. Esa es la diferencia mínima, que acá uno acepta y el otro cede en el enlace iónico, entre metal y no metal. En cambio, en los covalentes se comparten. ¿Qué es lo que pasa entre no metal con no metal? Entonces también, bueno, eso en compuesto lo vamos a ver porque tenemos que disociar y bueno, y tenemos que saber que hay uno que cede, el otro que acepta, ¿no? Que es el metal, forma cationes y los no metales forman aniones. Bueno, y propiedades químicas de metales y no metales. Los metales dice que las capas externas contienen
pocos electrones, por lo general 3 o menos, ¿viste? Por eso, como el sodio, haciendo anotaciones, como el sodio, ves que tiene 1, los del grupo 1, los del grupo 2, qué sé yo, el magnesio, tiene que forma el catión magnesio con 2, ¿sí? O sea, voy a borrar esto, porque estos son los cationes. ¿Ves? Por ejemplo, el sodio tiene un puntito. Si yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuántos electrones? Está en el grupo 1. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? Y uno solito. El magnesio tiene 2, pero ves que son poquitos los electrones. ¿Sí? El aluminio que tiene, vamos del otro lado, que tiene 3. Tienen pocos. El hierro, por ejemplo, hay 2, ¿sí? 2 clases, que puede formar 3, o puede ceder 3, o puede ceder 2, pero tienen 3 o menos. En cambio acá las capas externas tienen 4 o más. Por ejemplo, el flúor que dijimos que tiene 7, el cloro también, el yodo también, el oxígeno que tiene 6, el carbono que tiene 4. O sea, tienen bastante. O sea, por eso a los no metales conviene compartir si está con otro no metal, o conviene que si está con un metal que le ceda, que le complete, ¿sí? No ceder. En cambio, ¿qué le conviene a esto? Ceder. ¿Sí? Les conviene ceder. Energías de ionización bajas. ¿Qué son las energías de ionización? Es la energía, porque no es otra cosa que eso, si se llama así, que necesita para liberar ese electrón, ¿sí? Para ceder esos electrones. Es baja porque ellos mismos ceden electrones a los no metales. Entonces no hay que aplicar mucha energía para arrancar ese electrón que hay acá, que tiene ahí, ¿sí? Entonces son bajas esas energías para que se transformen en iones. Pero los no metales las tienen altas. ¿Por qué? Porque no ceden ningún electrón. O comparten o aceptan. Las afinidades electrónicas también es un tipo de energía en las cuales se libera, ¿sí? Esa energía es liberada, ¿sí? No es de absorción como la energía de ionización, o potencial. Esta también se llama potencial de ionización. No, esta es una energía que se libera, por eso dice ligeramente negativa. La energía no es negativa, sino que la energía se dice cuando es negativa, qué sé yo, pues dice menos 200, qué sé yo, kilocalorías. ¿Qué significa? Que se está liberando, no es que la energía es negativa, sino que se está liberando. Cuando es positiva se absorbe. Entonces muy poquito, es ligeramente negativa o positiva. ¿Sí? Tienen esas afinidades electrónicas. ¿Qué significa afinidad electrónica? Eso, de aceptar electrones. Es la energía que se libera cuando se aceptan electrones. Los metales aceptan y no aceptan. Entonces, esas energías van a ser muy poquito, muy ligeramente negativas o directamente positivas, porque no la van a liberar, sino que la van a absorber. En cambio, los no metales tienen afinidades electrónicas muy negativas. Significa que la energía que se libera cuando el no metal acepta es muy alta, muy negativa. Las electronegatividades, ¿qué serían? Las electronegatividades son las fuerzas con que los elementos atraen electrones. No hay energía acá, por eso no es afinidad electrónica, sino que es una tendencia, una fuerza. Los metales tienen una electronegatividad muy baja, porque no atraen electrones, sino que los quieren liberar. Estamos siempre en la misma. En cambio, los no metales tienen una electronegatividad muy alta. ¿Sí? Cuando se forman nubes electrónicas, por ejemplo, entre el hidrógeno y el flúor,
la nube de electrones se va siempre para el elemento más electronegativo, por ejemplo el flúor, ¿sí? Es mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte, los electrones se van mucho más hacia el flúor, entonces son muy altos. Bueno, forma cationes, los metales perdiendo electrones, muy bien, sodio positivo, ay, yo voy a cambiar el verde que es muy, bueno, sodio positivo, calcio, 2 positivo, porque el calcio libera 2, qué sé yo, está el hierro 2 y el hierro 3, que es el ferroso y el férrico. Ahí está, lo puse en silencio. El ferroso y el férrico. Bueno, forman cationes. En cambio, los no metales forman aniones. El cloruro, el sulfuro. Bueno, acá me puse una rayita que no iba. El sulfuro, que es 2 menos, qué sé yo, el nitrógeno, que es menos 3, o sea, forman aniones. ¿Por qué? Porque añaden o ganan electrones. Bueno, y esto es lo mismo que lo anterior, forman compuestos iónicos con los no metales, ¿sí? Porque con los no metales tienen que ceder, entonces se transforman en cationes, y estos forman compuestos iónicos con metales, acordate son catión y anión, el iónico, y covalentes moleculares con otros no metales, porque ahí se comparten, los electrones se comparten. Bueno, esto es un poquito que te explica cómo serían los grupos, lo mismo que... Bueno, acá hay una tabla periódica, para que tengas, por si no tenés físico en tu casa, acordate que también está la tabla periódica. Creo que está acá en el campus. Sí, acá está la dinámica, que está linda, porque ves que te va diciendo, por ejemplo, vas haciéndole, pasando el mouse en un elemento y en el otro, entonces te va diciendo, ves el número atómico, y también si haces clic, vamos a ver el cromo, te da una información de lo que es el cromo. ¿Ves? Bueno. Así que, ¿qué se utiliza? ¿Qué compuestos forma? Está muy linda la tabla periódica esta. ¿Ves? Hay lantánidos, demuestra, actínidos. ¿Ves? Lantánido, el color. Ay, que estoy muy abajo. Entonces, mira, justamente que estamos con la clasificación. ¿Ves? Lantánidos, la primera fila de los de transición interna, actínidos, alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, ¿sí? Metales de bloque P, son solamente los metales de bloque P, metaloides, otros no metales, ¿sí? Algunos no metales, gases nobles. Bueno, está buena la tabla como para que aproveches que está para ir estudiando. Bueno, entonces te dejo el trabajo práctico de tabla periódica, lo puedes hacer todo, porque es re fácil, ¿sí? Así que te lo dejo como de tarea. Lo primero es verdadero y falso, justifica el falso. Algunos creo que los tenés que hacer con la tabla, pero trata, si no queda otra, bueno, lo haces con la tabla, así vas practicando. Pero trata de hacer sin la tabla. Por ahí el verdadero y falso, hacelo con la tabla. Pero, por ejemplo, esto anda haciéndolo sin la tabla, porque acuérdate que no te van a dejar tener la tabla periódica. Y entonces, bueno, hay que acordarse de hacerlo. Por ejemplo,
el 9, que tenés que coincidir las letras con los números, si es de gas raro, con cuál es, por ejemplo, el gas raro es gas noble, ¿no? El halógeno, cuál letra es. Bueno, y este va sí o sí en la prueba. Lo toman siempre. Que tenés que decir, bueno, a ver, metal alcalino, no son letras no son elementos, ¿sí? Son letras cualquiera. Que el G, por ejemplo, son todos del grupo 1, el D son de los del grupo 2, el F son de transición, ¿ve? Entonces vos tenés que poner la letra a la cual te dicen, bueno, a ver, el 1 es metal alcalino, bueno, ¿cuál es? Y bueno, son los del grupo 1, bueno, ¿qué letra? G, ¿me entendés? Ese va siempre, te van variando las letras o te van poniendo números y acá letras, no sé, pero siempre va. Entonces está bueno hacerlo, bueno, como todo, ¿no? Entonces te lo dejo, son 15, para que lo hagas para la clase que viene. ¿Sí, Lucía? Ahora ¿tenés alguna pregunta primero? Está bien. ¿No? Bueno, ahora ¿querés a las 6:30? ¿O a las 7 menos cuarto hacer la biología? No sé cómo estás. Me da igual, profe, como usted quiera. Bueno, entonces 6:30. Bueno, 6:30 arrancamos sería ecología 2. Es lo mismo, nada más que pasamos como a la segunda parte de ecología. bueno, genial. Dale, bueno, entonces 6:30 nos volvemos a encontrar. Ok. Gracias, Lucía. No, gracias a vos.